La física y la biología. ¿Cómo la física ayudó al desarrollo de la biología molecular? La edad de oro de la física. Nuestra idea sobre la vida es que está compuesta de moléculas que interaccionan entre sí y cuyo último fin es su perpetuación frente a un ambiente completamente adverso. La función de estas moléculas biológicas, fundamentalmente proteínas, está íntimamente ligada a la forma que adquieren en el espacio. La adquisición de esa estructura está, a su vez, asociada a la existencia de una serie de fuerzas débiles, desconocidas hasta las postrimerías del siglo XIX. La existencia de esas fuerzas y otros conceptos que van a ser tan importantes en el nacimiento de la biología molecular penetran en el campo biológico a través de los químicos interesados en la biología, pero casi todos forman parte, total o parcialmente, de la revolución que tuvo lugar en la física en las postrimerías del siglo XIX. En aquel tiempo, la física era una disciplina bastante satisfecha de sí misma, que había sido dividida por sus protagonistas en dos grandes cuerpos, los correspondientes a la materia y a la radiación. La materia se suponía que estaba formada por átomos, que eran pequeños objetos que se unían de alguna manera entre sí para formar moléculas. Por otra parte, la radiación electromagnética había sido descrita por el escocés James Clerk Maxwell, la figura central de la física del siglo XIX, como una forma de vibración. La inmutabilidad de esas ideas iba a saltar por los aires cuando en 1895, y de manera completamente accidental, el físico alemán Wilhelm Röntgen realizó un descubrimiento sorprendente en su laboratorio de la Universidad de Wurzburgo. Röntgen investigaba sobre los rayos catódicos que se producen cuando dos placas metálicas se someten a una corriente eléctrica en un recipiente con un cierto vacío. En estas condiciones, una de las placas actúa como cátodo y la otra como ánodo, y se produce una transferencia de partículas que fueron identificadas en 1897 como electrones por el científico británico Joseph John Thomson. Röntgen estudiaba los rayos catódicos cuando por casualidad se apercibió de que cuando estos incidían sobre cierto tipo de materiales se producía un nuevo tipo de radiación que él denominó rayos X por su naturaleza desconocida. Esta nueva forma de radiación era capaz de atravesar casi todo tipo de sustancias, de tal manera que podía velar placas fotográficas que no estaban en principio a su alcance. De hecho, así fue como se dio cuenta de la existencia de esta nueva radiación. Se tardó muy poco tiempo, mucho menos en comprender la naturaleza de esta radiación, que en aprovechar las extrañas propiedades de los rayos X para la diagnosis médica, e incluso en espectáculos circenses con desagradables consecuencias en algunos casos. Al descubrimiento de los rayos X, por el que Röntgen recibió el Premio Nobel de Física en 1901, siguió el de la radioactividad en 1896 por el físico francés Henri Becquerel, quien fue el primero en darse cuenta de que el elemento uranio emitía espontáneamente una forma de radiación. Durante los siguientes años, otros físicos, como el matrimonio formado por Marie y Pierre Curie, descubrieron y aislaron otros elementos radioactivos, entre ellos el radio, que dio nombre a este fenómeno, y por ello recibieron junto con Becquerel el Premio Nobel de Física en 1903. Marie Curie, en realidad María Sklodowska, lo volvería a recibir, esta vez el de Química en 1911. La radiación emitida por estos elementos fue clasificada por el físico británico-neozelandés Ernest Rutherford como radiación alfa, beta y gamma, de acuerdo a su poder de penetración. Todas las manifestaciones de la materia requerían una explicación y la física clásica se mostró incapaz de darla. Para ello se necesitaba una nueva formulación y a ello se aplicaron un grupo de científicos de los dos lados del Atlántico en lo que ha sido denominado por algunos como la Edad Dorada de la física. Mientras que los rayos alfa fueron rápidamente identificados como partículas rápidas equivalentes a un átomo de helio que había perdido dos electrones, y los rayos beta o rayos catódicos como electrones moviéndose rápidamente, los rayos gamma y X resistían toda explicación, y mientras unos físicos pensaron que eran partículas como los electrones, otros los trataron de explicar como una forma de radiación pura. Fue Albert Einstein quien primero propuso y Robert Millikan quien posteriormente verificó la dualidad onda-partícula para explicar algunos fenómenos observados, tales como el efecto fotoeléctrico. En el primero de los dos artículos cruciales que publicó en 1905 y que le valdría el Premio Nobel de Física en 1921, Einstein examinó la teoría desarrollada por el físico alemán Max Planck, por la que consiguió el Premio Nobel de Física en 1918, de acuerdo a la cual la energía electromagnética era emitida por objetos radiantes en cantidades discretas o cuantos de energía. Einstein utilizó la hipótesis cuántica de Planck para describir la radiación electromagnética visible o luz. De acuerdo a Einstein, la luz puede ser imaginada consistiendo en paquetes discretos de radiación.
Einstein usó esta interpretación para explicar el efecto fotoeléctrico por el que ciertos metales emiten electrones cuando son iluminados por luz de una cierta frecuencia. La teoría de Einstein y su posterior elaboración formó parte de lo que ahora se conoce como mecánica cuántica, debido entre otros a físicos como el sueco Niels Bohr y el austriaco Erwin Schrödinger. La difracción de rayos X. Sin embargo, mientras parecía cada día más claro que las propiedades de la luz podían ser explicadas si se asumía que ésta se comportaba como partícula y onda a la vez, los rayos X tendían a considerarse como ondas de energía, sin atender a que su naturaleza física, así como la de los rayos gamma, es la misma que la de la luz, ondas electromagnéticas cuya partícula asociada es el fotón, que a diferencia del electrón no posee masa. Hubo que esperar hasta el año 1920 para que el físico estadounidense Arthur Holly Compton, Premio Nobel de Física en 1927, determinara sin lugar a dudas que los rayos X eran también partículas, mientras que fue el aristócrata y físico francés Louis de Broglie, Premio Nobel de Física en 1929, quien en su tesis doctoral presentada en 1923 demostró que la radiación poseía la naturaleza de materia. La dualidad onda-partícula estaba completamente establecida. Sin embargo, la idea inicial de que los rayos X eran ondas fue la que dio lugar a uno de los episodios claves para la biología molecular. Fue el físico alemán Max von Laue, Premio Nobel de Física en 1914, a quien se le ocurrió que si los rayos X eran ondas de alta energía y de pequeña longitud de onda, podían ser difractadas e interaccionaban con átomos que se encontraban entre sí a distancias parecidas a la longitud de onda de la radiación. De acuerdo al físico alemán, cuando se hace incidir sobre un cristal un haz de rayos X que posee una longitud de onda parecida a la distancia entre los átomos que forman esa estructura cristalina, la mayor parte de los rayos X pasan por el cristal sin incidir en la materia. Sin embargo, aquellos que lo hacen bien se anulan al chocar entre ellos o bien se refuerzan entre sí, y cuando esa información es recogida en una placa fotográfica, aparece en forma de puntos llamados reflexiones, al conjunto de las cuales se denomina patrón de difracción o difractograma. Esta idea de von Laue fue demostrada experimentalmente en 1912 por Walter Friedrich y Paul Nipin, dos alumnos de Arnold Sommerfeld de la Universidad de Múnich. Friedrich y Nipin consiguieron hacer difractar rayos X a través de un cristal de sulfuro de zinc y registrar el patrón de difracción o difractograma en una película fotográfica. En él se podía observar que los haces de rayos X se reforzaban en ciertos puntos y en otros se anulaban, tal como von Laue había predicho. Sin embargo, mientras en un principio la Escuela Germana de Física se aplicó en utilizar el fenómeno de difracción de los rayos X para estudiar la propia naturaleza de estos, en Inglaterra, más concretamente en la Universidad de Leeds, William Bragg y su hijo Lawrence Bragg advirtieron lo interesante que podía ser utilizar el fenómeno inverso, que la difracción producida por los rayos X sobre moléculas orgánicas cristalizadas podía ser utilizada para calcular las distancias entre los átomos de esas moléculas y por tanto determinar su estructura en el espacio, es decir, su estructura tridimensional. Fue Lawrence Bragg quien desarrolló la regla por la que se puede determinar en qué lugar del diagrama de difracción deben aparecer los puntos de difracción cuando una red cristalina de distancias interatómicas conocidas es iluminada con rayos X de longitud de onda también conocida, lo que se denominó posteriormente como ley de Bragg. La difracción de rayos X, gracias a la utilización de esta regla, permitió en poco tiempo la elucidación de las primeras estructuras inorgánicas como las estructuras cristalinas del cloruro de sodio, cloruro de calcio y bromuro de calcio. Los dos Bragg recibieron el Premio Nobel de Física en 1915, cuando el hijo tenía 25 años y se encontraba luchando en el frente de Francia. Los físicos habían, pues, iniciado el desarrollo de una de las técnicas fundamentales en el devenir de la biología molecular, la difracción de rayos X, y los dos Bragg, especialmente el hijo, pueden considerarse los padres de la rama de la biología estructural, no solo por esta contribución, sino también por el padrinazgo que ejercieron sobre varias generaciones de científicos británicos. Linus Pauling. La comprensión de la naturaleza de los elementos gracias al desarrollo de la llamada química cuántica ayudó a entender su reactividad química y por lo tanto a profundizar en la naturaleza de las fuerzas que hacen que los átomos interaccionen para formar moléculas y compuestos cada vez más complejos, como los que se encuentran en los seres vivos. La unión de los conceptos de física y química y su aplicación a las moléculas fue la obra fundamental de uno de los gigantes de la ciencia del siglo XX, el químico estadounidense Linus Pauling, 1901-1994.
Pauling estudió en la Universidad de Oregon y posteriormente se trasladó a Caltech, donde realizó su tesis doctoral. Durante los años 1925 y 1926 viajó por Europa y allí estableció contacto con varias de las grandes figuras de la nueva física que se encontraba en ebullición desde principios del siglo XX. Pauling visitó entre otros los laboratorios de Arnold Sommerfeld en Múnich, de Niels Bohr en Copenhague, de Schrödinger en Zúrich y de William Bragg en Leeds. Armado con un bagaje único en física y química, Pauling comenzó a utilizar un enfoque semiempírico para tratar de explicar la naturaleza de los enlaces químicos, y es que el científico estadounidense era un maestro en describir en términos sencillos los conceptos más abstrusos. Mención especial merece en ese sentido la publicación en 1939 de su libro La naturaleza del enlace químico, obra que tuvo enorme influencia en la percepción que a partir de entonces se tuvo de las fuerzas que gobiernan las moléculas. Pauling introdujo y popularizó a través de su obra conceptos como el de resonancia, hibridación y enlaces débiles, mediante la incorporación al cuerpo químico de los enlaces por puentes de hidrógeno y de Van der Waals. El concepto de enlace covalente había sido desarrollado de una manera empírica por el químico estadounidense Gilbert Lewis y fundamentado matemáticamente por los físicos alemanes Walter Heitler y Fritz London, y con él se intentaba describir las fuerzas de atracción que se derivaban de la compartición de electrones por parte de dos átomos. Pauling popularizó también el concepto de enlace covalente en el contexto de las moléculas biológicas, más concretamente las proteínas. El enlace covalente consiste en un par de electrones compartidos entre dos átomos y que ocupan dos orbitales estables, uno por cada átomo. Puede que esta definición parezca trivial ahora, pero en su momento fue revolucionaria, pues trataba de explicar fenómenos de naturaleza química con conceptos físicos modernos. Pauling también extendió la idea de resonancia para explicar la existencia en una molécula de dos posibles estados de igual energía, pero diferente configuración, y fue utilizada por él para explicar, entre otras cosas, la naturaleza del enlace peptídico, descrito anteriormente por Franz Hofmeister y Fischer a principios del siglo XX, y que según Pauling resuena entre dos conformaciones. Para demostrar esta hipótesis, Pauling decidió penetrar en el campo de la difracción de rayos X y a lo largo de este proceso terminó enfrentándose a la naciente y poderosa escuela estructuralista británica, a la que batió en su propio campo, y no cabe duda de que Pauling, como buen estadounidense, amaba la competición y los desafíos. Así Pauling hizo en 1922 la primera determinación de una molécula inorgánica compleja, la molibdenita, y desarrolló de manera paralela a Lawrence Bragg y publicó primero, para disgusto del inglés, las primeras reglas sobre la interpretación de los difractogramas de rayos X. No sería la última vez que Pauling se adelantaría a Bragg. Con el éxito de la determinación de moléculas simples, los dos laboratorios se lanzaron a una empresa más ambiciosa, la determinación de estructuras biológicas, y lo más evidente era intentarlo con proteínas que se sabía estaban formadas por estructuras repetitivas, como son los componentes de las fibras. Las fuerzas y los enlaces débiles. Hoy sabemos que cada proteína posee una secuencia de aminoácidos única y que esa secuencia se dispone en el espacio tridimensional de una manera también única, de tal forma que la estructura espacial que adquiere y la función para la que ha sido creada están íntimamente relacionadas. Sin embargo, esta idea de que todo estudiante de biología en la actualidad acepta como un dogma tardó en ser incorporada al conocimiento, y es que a principios del siglo XX, aunque se sabía que las proteínas estaban compuestas de aminoácidos y que la interacción entre estos se produce mediante un enlace que se denominó peptídico y que solo más tarde sería descrito en términos físicos como enlace covalente, se desconocía si cada tipo de proteínas tenía una secuencia única de aminoácidos. Tampoco se sabía si las proteínas tenían una forma específica, y los conocimientos sobre el enlace entre aminoácidos no invitaban en un principio a pensar que estos pudieran disponerse y estabilizarse en el espacio tridimensional, en lo que Pauling denominaría estructura terciaria. Los esfuerzos de caracterización de las proteínas vinieron de la mano con descubrimientos que trascienden a la biología y que tienen que ver con desarrollos de conceptos y técnicas en la física y la química, entre ellos las fuerzas y enlaces que hoy llamamos secundarios, que son fundamentales para comprender la estructura y función de las moléculas biológicas. Una de las ideas básicas que manejamos cuando hablamos de las proteínas es que son moléculas cargadas. Las primeras ideas sobre la posibilidad de que las proteínas fueran moléculas con carga
aparecieron después de que en 1887 el químico sueco Svante Arrhenius, Premio Nobel de Química en 1903, publicara su teoría de la disociación electrolítica. La demostración de que las proteínas eran moléculas con carga vino de la mano del químico británico William Hardy, quien observó en 1899 que las proteínas podían moverse en campos eléctricos y que la dirección de ese movimiento dependía del grado de acidez de la solución. Estos experimentos fueron los que posteriormente darían lugar al desarrollo de la electroforesis. Las proteínas fueron consideradas, por lo tanto, como moléculas cargadas, pero esa carga era considerada como una carga neta que correspondía a toda la proteína. Esta idea comenzó a ser socavada cuando otros químicos como los alemanes George Bredig y Karl Winkelbricht, trabajando con moléculas orgánicas y entre ellas con aminoácidos, observaron que estas moléculas podían tener carga positiva y negativa a la vez en distintas partes de su estructura, y por lo tanto comportarse como dipolos o como zwitteriones, iones dobles, tal como los denominó el químico alemán Franz Kuster. Si los aminoácidos podían ser moléculas dipolares, parecía razonable que las proteínas lo fueran también. Sin embargo, solo en 1923 y gracias a la labor del químico danés Niels Gerrum, pudo la comunidad científica convencerse de que las proteínas podían tener cargas de distintos signos a lo largo de su secuencia y además comportarse como ácidos o bases dependiendo del grado de acidez de la disolución. La escala pH, que es la medida de la concentración del ion hidronio en la disolución, fue ideada por el químico danés Søren Sørensen, el mismo uno de los primeros en medir la carga de las proteínas a distintos valores de pH y confirmar que las proteínas son en realidad anfotéricas, es decir, pueden actuar como ácidos y bases. Sørensen pronto se adhirió a la idea de que las proteínas poseían cargas de distinto signo a lo largo de su secuencia, idea que se contagió a la mayor parte de la comunidad científica. Otros resultados obtenidos aproximadamente en la misma época vinieron a mostrar que, aunque todos los aminoácidos poseen la naturaleza zwitteriónica, en las proteínas la mayor parte de las cargas negativas provienen de los grupos carboxilo de los aminoácidos aspartico y glutámico, mientras que la mayor parte de las cargas positivas provienen de los grupos amino de los aminoácidos arginina y lisina. Los estudios descritos mostraban, pues, que las proteínas poseen multitud de cargas. Sin embargo, si bien parecía evidente que algunas de estas cargas pudieran estar involucradas en los procesos químicos en los que las proteínas intervenían, poco se sabía sobre su papel en la forma de las proteínas. A decir verdad, y al contrario de lo que ocurre en la actualidad, a principios del siglo XX la forma de las proteínas no era un problema que preocupase a la comunidad científica, aunque la creencia general era que aquellas poseían una estructura esférica. Esta creencia, carente de ninguna evidencia experimental, provenía del campo coloidal, que asumía que todos los coloides tenían una forma esférica y fue utilizada por el teórico australiano William Sutherland a finales del siglo XIX para, mediante el uso del coeficiente de difusión de la albúmina, calcular para esta una masa molecular de 33.000 daltons, que era la que se aceptaba entonces. Este resultado no hizo sino reforzar la creencia de que las proteínas eran esféricas, y los primeros resultados experimentales directos también apuntaron en esa dirección. Así, en 1912, la química y nutricionista británica Harriet Chick utilizó técnicas de medidas de viscosidad en capilares, una técnica químico-física muy en boga para medir no solo la masa de ciertas proteínas, sino su forma, que determinó como esférica. También las medidas obtenidas de la técnica de ultracentrifugación desarrollada por Svedberg apuntaron en la misma dirección. Todos estos resultados apuntalaron la noción de la globularidad de las proteínas y comenzaron a denominarse proteínas globulares a partir de 1934. La idea de las proteínas como estructuras globulares repletas de cargas de distinto signo en su superficie comenzaba, por lo tanto, a introducirse entre los científicos y con ella las consideraciones acerca de las fuerzas que empujan a las proteínas, en principio una asociación lineal de aminoácidos, a compactarse y adquirir esa estructura globular. Bien es cierto que no todas las proteínas parecían comportarse de esa manera, y es que algunas, como la queratina y el colágeno, aunque claramente compuestas de los mismos aminoácidos que forman parte de las proteínas globulares, no poseían las mismas propiedades de solubilidad, y cuando eran analizadas al microscopio electrónico se observaban largas fibras. La caracterización estructural de estas proteínas, denominadas por esta razón proteínas fibrosas, iba a requerir el uso de la difracción de rayos X.
Hablábamos de las fuerzas que producen la compactación de las proteínas, cuyo estudio ha dado lugar a uno de los campos más antiguos y dinámicos de la biología molecular y la biofísica, el del plegamiento de proteínas. Que las proteínas podían desnaturalizarse se conocía desde tiempos inmemoriales, pues como ya hemos visto es precisamente esta propiedad la que las dio a conocer como tales y fue utilizada por el hombre para su propio beneficio. Desde que las proteínas fueron estudiadas de manera sistemática, se pensaba que el fenómeno de la desnaturalización, observado fundamentalmente por una pérdida de solubilidad, era irreversible. Esta apreciación cambió a mediados de los años 20, cuando los investigadores estadounidenses Mortimer Anson y Alfred Mischke, trabajando entonces en la Universidad de Cambridge, consiguieron desnaturalizar la proteína hemoglobina y volver a renaturalizarla. A estos estudios siguieron otros parecidos con las proteínas tripsina y la albúmina de suero, que mostraron que este proceso de desnaturalización reversible podía ser universal. Este descubrimiento hizo cambiar la idea que se tenía de las proteínas y claramente sugirió que la función que perdían debido a la desnaturalización y volvían a ganar después de la renaturalización tenía que ver con la recuperación de las propiedades y de la estructura que las proteínas poseían. Los trabajos de Minsky motivaron la curiosidad de Pauling, quien en un principio no estaba interesado en las moléculas biológicas y llegó a ellas por una mezcla de curiosidad intelectual y de necesidad permanente, en esto no cambian los tiempos, de buscar financiación para sus investigaciones. En aquel tiempo la Fundación Rockefeller invertía mucho dinero en la investigación biológica y Pauling, interesado por los estudios de desnaturalización de proteínas de Anson y Minsky, se puso en contacto con este último para que realizase una estancia en su laboratorio de Caltech. Fruto de esta colaboración surgió un trabajo que influyó notablemente en la noción que a partir de entonces se tuvo de las proteínas. Pauling y Minsky continuaron los estudios de desnaturalización de las proteínas y llegaron a la conclusión de que la desnaturalización no lleva consigo la rotura de los enlaces fuertes que mantienen unidos a los aminoácidos, ni la separación de las moléculas en el estado coloidal. Estamos todavía en 1935 y esta teoría todavía mantenía fuertes reductos en la comunidad científica, sino la pérdida de los enlaces de naturaleza débil que estabilizan su estructura tridimensional. Eran pues los enlaces débiles, de acuerdo a este trabajo seminal de Pauling y Minsky, quienes dan la forma y la estabilidad a las proteínas. Hacia 1935 sentí que poseía un entendimiento bastante completo de la naturaleza del enlace químico, confesó Pauling sin falsa modestia años después, y muy pronto dirigió su atención a moléculas biológicas complejas como la hemoglobina. Los estudios de Pauling sirvieron para caracterizar los dos estados de la proteína, es decir, en ausencia y en presencia del oxígeno que debe transportar. Estos trabajos atrajeron la atención de biólogos como el austriaco Karl Landsteiner, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1930, quien trabajaba entonces en la Fundación Rockefeller. Landsteiner, descubridor entre otras muchas cosas de los grupos sanguíneos y del factor RH, se dio cuenta de que al inyectar en animales moléculas con pequeñas modificaciones respecto a otras anteriormente introducidas, aquellos podían reconocer estas nuevas moléculas como distintas y reaccionar produciendo anticuerpos distintos. Landsteiner se percibió de que esa especificidad tan sutil solo podía explicarse como un reconocimiento específico entre antígeno y anticuerpo de carácter estereoespecífico y en una interacción entre las moléculas de carácter más débil que la conocida hasta la fecha. El concepto de especificidad ya había sido introducido por Emil Fischer en sus estudios sobre enzimas y azúcares, pero Pauling, en colaboración con Landsteiner, dotó este concepto de un sentido más estructural y preciso. Animado por Landsteiner a aplicar los nuevos conceptos de enlace al fenómeno de especificidad, Pauling estudió la interacción entre anticuerpo y antígeno y demostró que la unión precisa entre las dos moléculas se producía no por medios químicos, sino por la forma de las moléculas. Asimismo descubrió que el anticuerpo se ajustaba al antígeno como un guante lo hace con una mano, y de hecho él utilizó exactamente esa figura, con estructuras complementarias que se unen mediante enlaces de hidrógeno y de Van der Waals. Pauling sugirió que este tipo de ajuste se producía a nivel molecular entre otros tipos de moléculas tales como enzimas y sustratos, las sustancias productoras de olores y receptores olfativos, e incluso que los genes estarían compuestos de moléculas complementarias. Es interesante hacer notar que a una conclusión parecida había llegado de manera independiente el científico chino Xian Wu, con el mérito añadido de realizar su carrera científica en la China de entreguerras.
Wu también hipotetizó que las proteínas nativas se pliegan en una conformación compacta de máxima estabilidad que se alcanza mediante fuerzas de naturaleza no covalente como las polares y las iónicas. En realidad, el trabajo de Pauling y Mirsky era mucho más profundo que el del científico chino, pues los dos científicos tuvieron en cuenta la existencia de un tipo de enlaces recientemente descritos, los llamados de puente de hidrógeno. El concepto de puente de hidrógeno fue propuesto por primera vez en 1920 por los químicos estadounidenses Wendell Latimer y Ward Rodebush, para definir la atracción de carácter débil que se establece entre el átomo de hidrógeno y ciertos átomos electronegativos como son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor, aunque este último no se encuentre en condiciones normales en las moléculas biológicas. El enlace por puente de hidrógeno se puede producir no solo entre moléculas distintas, sino también entre átomos de una misma molécula, y esto es muy importante para la estructura de las moléculas biológicas, ya que produce la estabilización de una cierta conformación en el espacio tridimensional. La noción de enlace por puente de hidrógeno fue posteriormente utilizada por el químico británico John Desmond Bernal, 1901-1971, para explicar las extraordinarias propiedades del agua. Bernal, hijo de una familia de judíos irlandeses de origen sefardí, es uno de los científicos más influyentes en el campo biológico en la primera mitad del siglo XX. Hombre de una cultura enciclopédica, era conocido entre sus pares como el sabio. Consciente de ello, un periodista que le mandó un cuestionario para una entrevista, entre otras cosas, le preguntó qué era lo que no sabía. Bernal contestó que era ignorante acerca de las iglesias rumanas del siglo VIII. Bernal era conocido también por su curiosidad insaciable hacia todo y en especial hacia las mujeres. En relación con la ciencia, Bernal trabajó sobre una cantidad enorme de temas a lo largo de su vida científica. En el caso que nos ocupa, la explicación que Bernal propuso para los enlaces interatómicos que se producían entre las moléculas de agua surgió al parecer de una conversación con el físico Ralph Fowler sobre la naturaleza del agua que forma la niebla, cuando ésta retrasó la salida de los dos científicos del aeropuerto de Moscú, ciudad a la que habían llegado para asistir a un congreso. Bernal y Fowler, de acuerdo con estudios teóricos y prácticos, sugirieron que cada átomo de hidrógeno es compartido por dos átomos de oxígeno, o lo contrario, que cada oxígeno es compartido por dos átomos de hidrógeno, en una forma de enlace polar en la que el átomo de hidrógeno posee una polaridad más positiva y el de oxígeno más negativa. Estas características inusuales son las que proporcionan a las moléculas de agua sus propiedades únicas, por otra parte imprescindibles para que exista la vida que conocemos. Pauling utilizó el concepto de enlaces por puente de hidrógeno para armar las primeras teorías sobre la formación de las estructuras proteicas, como así se recoge en el clásico artículo que publicó en 1936 con Alfred Mirsky. La cadena polipeptídica se pliega en una configuración única y definida, que es mantenida así por enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno se pueden producir, pues, no solo entre átomos de una misma cadena, lo que da lugar a la estabilización de la estructura terciaria de la proteína, sino entre distintas moléculas, lo que produce la estabilización de la estructura cuaternaria de los complejos macromoleculares. Pauling fue el primero, por tanto, en introducir las fuerzas débiles para intentar entender la cohesión de las moléculas biológicas, y su mayor éxito fue profundizar en esos conceptos para, utilizando resultados experimentales y sus enormes conocimientos sobre la naturaleza de los átomos, alumbrar sus dos criaturas científicas más importantes, la estructura de hélice alfa y de lámina beta. Otras fuerzas débiles que tienen una importante contribución a la conformación de las proteínas son las fuerzas de carácter hidrófobo, una manifestación indirecta de los enlaces de hidrógeno. Las proteínas disponen de regiones polares o hidrófilas y apolares hidrófobas, y mientras las primeras buscan su estabilización por enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua del disolvente y por lo tanto se disponen en el exterior de la proteína, las segundas son empujadas hacia el interior de esta y obligadas a interaccionar entre sí por la atracción de las moléculas de agua que se encuentran en el exterior mucho más favorable desde el punto de vista energético. Estas fuerzas que tienden a colapsar las regiones hidrófobas en el interior de la estructura terciaria de las proteínas son las más importantes desde el punto de vista energético en el proceso de plegamiento de las proteínas. Las primeras teorías sobre la hidrofobia de las moléculas orgánicas fueron propugnadas por el químico físico alemán Isidor Traube a principios del siglo XX, cuando mostró que ciertas moléculas orgánicas, cuando se colocaban en la interfase entre el aire y el agua,
disponían sus regiones polares hacia el agua y las apolares hacia el aire. Sin embargo, correspondió a otro químico ilustre, el estadounidense Irwin Langmuir, Premio Nobel de Química en 1932, el desarrollo y formulación de dicha teoría en 1917 y posteriormente su aplicación a las proteínas en 1938. Langmuir se introdujo en el campo de las proteínas de la mano de la matemática británica de origen argentino Dorothy Rindge, quien en 1936 propuso una teoría sobre la estructura de las proteínas que denominó teoría del ciclol. Según esta teoría, y en pocas palabras, las proteínas se colapsan en una estructura globular gracias a que poseen una estructura no lineal sino cíclica. La teoría resultó ser incorrecta, o al menos en general incorrecta, pues hace pocos años se descubrió un grupo de proteínas que se comportan de tal manera. Pero lo más grave era que apenas se basaba en datos experimentales y cuando lo hacía era para interpretarlos incorrectamente. Esta teoría, y por qué no decirlo, el arrogante comportamiento de su principal valedora generó una notable polémica en la que se vieron implicados Lawrence Bragg, Bernal y Pauling, entre otros. Como ya hemos comentado, Langmuir apoyó inicialmente la teoría de Rindge y en su auxilio utilizó el concepto de hidrofobia para reforzar la noción del colapso de las proteínas. Las ideas de Langmuir fueron afortunadamente separadas de las del ciclol y aceptadas por la comunidad internacional hasta su consolidación definitiva a partir de los trabajos realizados en la década de los años 50 por el biofísico estadounidense Walter Kaufmann. De esta manera llegamos a la conclusión de una revisión del libro A la búsqueda del secreto de la vida, una breve historia de la biología molecular de J.M. Valpuesta. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.